estamos hablando, vamos a hablar fundamentalmente de análisis armónico. Bien, las funciones armónicas, ¿verdad? Son los mismos apuntes que hemos usado en el curso de hace varios años. Están en el aula virtual y yo se los envío a ustedes por correo. Bien, la segunda parte de las aplicaciones del teorema local de Cauchy, ¿bien? Es el análisis de las propiedades de la parte real y parte imaginaria de una función analítica o holomorfa. Ahora, se le ha comprobado que las funciones de clase, que estas funciones, tanto la parte real como la parte imaginaria, serán infinitas. O sea, infinito, o sea, que son, bueno, son funciones reales, porque si es de la parte real, son funciones de variable real, ¿verdad? Y verifica la ecuación de Laplace. Uh, una ecuación de derivadas parciales, como ya hemos dicho, tiene alto interés en la física, en la mecánica, en la matemática aplicada. Sus funciones describen, sus no, soluciones describen funciones armónicas, las funciones que satisfacen la ecuación de Laplace, para que sean estudiadas, por diferentes métodos. Um, Aunque ahora, por ahora, no aclara toda la relación, dará suficiente información para deducir varias propiedades clave de las funciones armónicas. Así que el manifiesto es una línea de aplicación de la S complejo que a su vez tiene interés en la física. En ese sentido, de la física, cuando hablamos de las nuevas teorías post-newtonianas de la relatividad, ¿bien? Hay muchos estudiosos que han analizado esto. Por ejemplo, tú en particular, Carlos, conoces al profesor Nelson Falcón. Él ha estudiado en particular la teoría posterior a la newtoniana, donde de repente la constante un momento, no, o sea, la constante relatividad que en un momento dado eliminó Einstein y después demostrado que sí era cierta, ¿verdad? O sea, que nunca fue un error de Einstein. Bien, esa constante, la parte moderna por newtoniana, pues la tratan de generalizar en función del tiempo o en función de la distancia entre las galaxias o entre los objetos en todo el universo. Recuerda que la teoría de la relatividad, el objetivo fundamental es generarlo para que sirva desde estudiar las grandes distancias como la mínima distancia. Bien, en el caso de los estudios que ha hecho Falcón, lo hace con análisis real. Una crítica que yo le hice sobre los artículos de él específicamente es, si lo hace desde el punto de vista del análisis real, está obviando algunos de los elementos fundamentales de la teoría de Einstein, que es que sus cuentas están hechas en análisis complejos. Bien, es decir, que en el caso de Einstein, la teoría de la relatividad no lo plantea como un fenómeno de C3, sino como de R3, sino como un fenómeno de C3, que lo puedo generalizar hacia la N. Entonces, cada vez que le meto una nueva dimensión, en el fondo le estoy metiendo dos dimensiones. O sea que inicialmente, si yo pienso en C3, estoy pensando en seis dimensiones, la parte real de cada una de esas dimensiones es la parte imaginaria. Bien, ese pequeño detalle altera mucho los resultados, sobre todo cuando buscamos un gradiente universal para sustituir a la constante de gravitación universal. En esta unidad abarcaremos el estudio de las funciones armónicas como la parte real de una función holomorfa, una función analítica. Pero se me fue muy abajo. Es que siempre se peló con los datos. O sea que en los PDF, bajo no, las propiedades de la media, las funciones subarmónicas, el principio del módulo máximo y el principio de la función armónica y el principio de la aplicación abierta. Si ves el principio de la aplicación abierta, el principio del módulo máximo y los extremos, tienen mucho que ver con aplicaciones físicas. En sí, es el contenido, aparte de una función holomorfa, que es la que definimos como función armónica, la ecuación de Laplace, las funciones armónicas, el teorema de Cauchy para el triángulo. Ahí más o menos hablaremos en generalidad qué es el teorema de Cauchy, la propiedad de la media comunidad de las primeras aplicaciones, la otra, la definición de sus funciones subarmónicas, principio del máximo módulo y los extremos de funciones armónicas. Bien, seguimos, no llegamos más nadie, vamos a ir. Estas notas son cortas, por lo tanto, aspiro para terminar en menos de la media hora, pero si es necesario, pues pedimos extensión. Bien. Luego, una segunda parte de la teoría de aplicación de Cauchy es el análisis de las propiedades de la parte real y parte imaginaria de una función holomorfa, una función compleja analítica. Ahora se ha comprobado que la parte real, hasta ahora hemos comprobado
o se va a comprobar que son funciones infinitas y verifican la ecuación de Laplace. ¿Bien? Una ecuación que ya nombramos la vez pasada, que es en derivadas parciales, pensando que las funciones parte real y parte imaginaria son funciones reales y se aplica mucho en la física, ¿verdad? Sus soluciones son las llamadas funciones armónicas, como hemos dicho, aunque por ahora no aclara todo la relación, será suficiente información como para deducir varias propiedades clave de las funciones armónicas. Así que al manifiesto que una línea de las aplicaciones del análisis complejo en, en problemas del análisis real y a la vez de interés a la física. Bien. Entonces, el resultado determinar las propiedades de la función armónica, como ya hemos dicho, vamos a hablar de la función media, estudiar el concepto de funciones armónicas para todo tipo de funciones y se probará algunos resultados en concreto que ya explicaremos anteriormente, ya hemos nombrado varios. Yo tengo una función holomorfa, una función que va de cualquier abierto en los complejos. Ya me bloquearé el teléfono porque si no va a estar pitando cualquier comentario que me haga. Ya va, ya va, me están llegando mensajes de otras cosas. Noticias, noticias, bloqueo. Ya está bloqueado. El teléfono lo tengo al lado de la computadora que me fastidia. El mío personal, el trabajo sí está bloqueado los fines de semana. Bueno, entonces, si yo teníamos una función analítica de cualquier abierto en los complejos, le asociamos dos funciones, la parte real, U y B, la parte real y la parte imaginaria de esta función, las cuales pueden ver como funciones dentro de un dominio de R2. Bien, buenos días, Ismael, ¿cómo estás? Esas funciones, pues, llamamos U y B, las puedo ver también como funciones complejas, ¿ah? Donde U es la parte real de la función, U de Z Estoy es la solito, parte real de la función aplicado un punto Z y B de Z a la parte imaginaria de la función original F aplicada a la parte ya real. vengo. Bien, ya va, me perdí. No me nuevo más de la cuenta. Esta cosa. Se le activa el micrófono. Aló, ¿quién habla? ¿El micrófono se me desactivó? No, yo Se le estoy no hablando. a Ismael. Bueno, ok. Bien, a partir de la ecuación de Cauchy, deducimos que la parcial de U con respecto a X igual a la parcial de B con respecto a Y y la parcial de U con respecto a Y es la parcial de menos la parcial de B con respecto a X. De esa manera, la parcial de U con respecto a X es la parte real de la función derivada y la parcial de U con respecto a Y es menos la parte imaginaria de la derivada o la parte real de la de I por la derivada de la función, pensando en la derivada en el concepto, en el sentido complejo. Tenemos una función f que es compleja. Bien. De esa manera, en ambos sentidos, si tomo como hipótesis, cuando la función f es armónica, mejoro mucho la información de las funciones u y b por separado. Basta por ello la ecuación inicial que me dice que la función B, la parte imaginaria de f y la función menos if es tan holomorfa como lo es f. Las propiedades obtenidas se pueden aplicar tanto a U como a B indistintamente. En la unidad anterior, perdón, se me había abierto una cosa que no es. En la unidad anterior, habíamos dicho que si una función es holomorfa sobre un abierto ómega y tenemos U, la parte real, entonces satisface la ecuación de Laplace. Bien. Y bueno, y tomamos unos apuntes que estamos tomando ajenos, que cuando se ven negrita en otro tipo de formato es apunte ajeno, que habla sobre precisamente esa característica de las funciones C infinito. Y que sería la ecuación de Laplace, o la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una función, es una transformada que me aplica a las funciones continuas, a con derivada continua en omega sobre las funciones continuas en omega. Y es definido por el triángulo o la transformada de Laplace de θ igual
esta expresión la sumatoria de las derivadas parciales con respecto a cada K. Claro, aquí simplemente, aunque lo dice una función en Rn, ¿verdad? En la transformada de Laplace, esa expresión que tenemos ahí, esa era la ecuación de Laplace cuando lo igualamos a cero la transformada de Laplace. Aquí estamos pensando en Rn, y por lo tanto puede ser desde K igual 1 hasta n, ¿verdad? Esta es la ecuación hecha en coordenadas rectangulares. Una tarea de la parte anterior era darlo en coordenadas polares en Rn, ¿verdad? No se olviden de entregarme esa tarea, por favor. Sigo. Mm, Bien, ¿qué es la ecuación de Laplace? Fíjate que yo hablo de la transformada de Laplace como delta de C infinito de omega, abierto en Rn, ¿verdad? Yo prefiero llamarlo por el nombre más formal, que es la transformada de Laplace, pero por el galicismo cuando algo depende del francés, muchas transformadas, cuando le tienden a dar nombre propio, se utiliza, se escribe el nombre propio. Por ejemplo, en vez de hablar de la transformada de Laplace, hablan del laplaciano. Es lo mismo, ¿ok? Si hablamos de laplaciano, la transformada de Laplace, pero no todo el tiempo se hace todo en galicismo. Por ejemplo, la transformada de Fourier no se utiliza el galicismo fourieriano, no hay nada parecido, pero es usual mucho para el laplaciano. Bien, en laplaciano hablamos de la transformada de Laplace, y cuando el laplaciano o la transformada de Laplace es cero, estamos en presencia de la ecuación de Laplace. Es decir, que si yo tengo el conjunto de todas las funciones C infinito, C2 sobre un conjunto omega real, pues estoy hablando de C2, pues que corresponden a las funciones armónicas, pues el núcleo de la transformada del laplaciano. Bien. Sí, se puede ver o lo ven muchas veces como algo en el concepto algebraico de núcleo, el kernel y la imagen. Bien, ella se aplica mucho, sí, evidentemente se aplica mucho en la física mecánica, en la ecuación de calor, en la ecuación de onda, en la ecuación de Laplace. Esas tres ecuaciones son muy aplicadas. Tú las viste en los cursos de física, de mecánica, si viste transmisión de calor, en la ecuación de calor, estudios de onda y estudios de Laplace. Sí, cuando yo pienso, sobre todo en la cuestión de ondas, es donde viene la palabra armónica, porque la primera onda que se preocupa es la onda de una cuerda tensa, de un arpa o algo de eso, y pues ahí viene el inicio de cómo resolver el problema de una onda, pues por la ecuación de onda, que tiene que ver con la transformada de Laplace. Buenos días, americana. Maricela, perdón. Bien, tenía gran interés en la física, en el campo gravitacional, en el campo eléctrico, en diferentes campos escalar permiten determinar el potencial, que es el potencial, viene siendo una función armónica. En casos más interesantes, obviamente, son los que se utilizan en C2, en R2 y en R3. ¿Por qué? Bueno, no sorprendente, ya que son más fáciles de estudiar el primero. Oh, es el primero que vamos a estudiar, que vamos a ocupar. Así que con este fastidio que se me abre cosas que no son lo mío, sigo para abajo a ver. Ok, lo vamos a ocupar. Hemos dicho la función armónica es aquellas ecuaciones que satisfacen la ecuación de Laplace en el campo real. En particular en R2, una ecuación es armónica cuando satisface que la transformada de Laplace de U, o el laplaciano de U, que es la derivada de U con respecto a X más la derivada de U con respecto a Y, vale cero. El conjunto de todas las funciones armónicas en un dominio de R2 o de un dominio cualquiera en Rn se llama, lo vamos a anotar con la letra A cursiva, o sea que aparece ahí. Utilizar letra A cursiva para los conjuntos de funciones no es nuevo, ya lo hemos utilizado otras veces. Por ejemplo, las funciones holomorfas en un dominio omega la denotamos con la letra H cursiva, caligráfica en el lenguaje de látex, ¿verdad? Ah, es obvio que hemos dicho que las funciones holomorfas, si U es la parte de una función holomorfa, pues U es una función armónica. Vamos a definir lo que llaman, o lo que usualmente llaman segmento en el plano. Bien, dado dos puntos en el plano y T un valor entre 0 y 1, un segmento en el plano entre Z0 y Z1
denota el segmento de todos los puntos que van desde un punto hasta otro a lo largo de un segmento, mediante esa ecuación que te aparece ahí, z igual a t menos 1, z0 más t z1. Para no confundir los segmentos en el plano complejo de Z0 a Z1, muchos autores, y yo lo copié de esos autores, cuando hablan de segmentos en el plano, le ponen una esterita arriba en el segmento, quedando claro que no estamos hablando de dual ni nada de eso, sino es que es el segmento, poner esa estrellita arriba, estamos hablando de un segmento en el plano complejo. ¿Bien? Si alguna vez ves este segmentico, muchas veces se pone eso. Algunos autores se lo odian. ¿Ven? Los segmentos del plano cumplen con las propiedades elementales que lo puedes componer. Si yo tengo en vez de un punto, tengo tres puntos, el segmento que va de Z0, Z1, Z3, pues viene siendo igual al segmento Z, perdón, Z0, Z1, Z2, viene siendo igual al segmento Z0, Z2. Bien, es decir, que si yo tengo tres puntos sobre una misma línea recta, porque la ecuación que estamos poniendo arriba es una ecuación lineal con un alfa entre 0 y 1, o un t entre 0 y 1, como lo quieras colocar, en una parte con alfa en el 0. Bien, como pues si están en una línea recta, yo puedo hablar del segmento Z0, Z1, Z2. Al hablar del segmento Z0, Z1, Z2, lo único solamente estoy diciendo que los puntos Z1 y Z0 y Z2 están en un segmento, y dentro de ese segmento, un punto intermedio de ellos, está Z1. Es que si los tres puntos son diferentes. Bien, y lo primero que puedo, evidentemente, es pensar que si yo quiero calcular la integral de la función f de z desde 0 hasta a2, pues lo puedo ver como la suma de las integrales de z0 a z1 más la integral desde z1 hasta z2. Pues evidentemente, como lo haríamos en cálculo real o en el cálculo de funciones de dos variables. Bien, en un triángulo, si yo tengo un triángulo ABC, que es la unión de tres segmentos, ¿verdad? Los tres segmentos, desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta A. Desde A hasta B, desde C hasta A. El triángulo es el conjunto formado por los tres segmenticos, pues podríamos decirlo, aunque lo haya notado con esa notación. Una propiedad evidente de los triángulos es que si yo dibujo un triángulo en el plano, para tres puntos A, B, C, bien, él es el máximo conjunto, el mínimo conjunto convexo y compacto que contiene a los tres puntos A, B, C. Si yo busco cuál es el mínimo conjunto que contiene a los a n puntos, damos aquí tres puntos. En el plano, pues simplemente dibujaría el polígono buscando por los bordes exteriores. En el caso del triángulo es muy evidente, pues sería simplemente unir A con B, B con C y C con A. Si ese triángulo, pues ese es el mínimo conjunto convexo y compacto que contiene a los tres puntos. Bien, seguimos. Definimos como diámetro de un conjunto, ¿verdad? Como el supremo de un conjunto no vacío, claro, plano complejo, como la mayor distancia entre dos puntos cualesquiera del conjunto A, o el supremo de la distancia entre Z y W para Z y W en A. Bien, evidentemente, si yo estoy no pensando en un punto cualquiera, sino en un triángulo, pues da un triángulo ABC. El diámetro es recuerda que el diámetro es el supremo en un conjunto cualquiera. Si yo pienso en el triángulo, pues el diámetro será la mayor longitud de los tres segmentos AB, BC, perdón, CB o BC, y AC. Pasamos a la página 6, donde hablamos de dimensión, pero de dominio estrellado. Un dominio estrellado es que si yo fijo un punto en el plano, es un dominio es estrellado si para cualquier otro punto del mismo dominio yo lo puedo fijar a un punto del plano que existe. O sea, tengo cualquier dominio en el plano y yo quiero probar que es estrellado. ¿Ven? Cualquier punto que se une, que va, eh, existe a un punto dentro del dominio, de manera tal que los segmentos que van de ese punto alfa a cualquier otro punto siempre están contenidos en el dominio. Bien,
Eso sería un dominio estrellado. ¿Ok? Por ejemplo, tú dibujas una estrella sencilla de 3 puntos, de 4, no, 3 puntos no, 3 puntos es un triángulo, de 4 puntos, de 5 puntos, o 5 vértices externos, 6 vértices externos, y existe un punto, más o menos en el cual yo me puedo parar en el centro, ir a cualquiera de esos puntos, en ese sentido es estrellado. Bien, para cualquier conjunto abierto también se cumple. El conjunto de C asterisco, sino aquí como que está, no está bien escrito la palabra asterisco, menos el semieje real negativo es semiestrellado, pero no compacto. ¿Eh? ¿Por qué no convexo? Pues de repente habrán puntos que están por debajo del eje negativo y puntos que están por encima del eje negativo que tiene la parte real negativa, ¿verdad? Que, que no se pueden unir, pero sí existen puntos en el plano que yo puedo trazar líneas a cualquier punto de ese conjunto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que hay conjuntos que son estrellados pero no convexos, pero también se puede probar fácilmente que su conjunto es convexo, también será estrellado. O sea, todo conjunto convexo es estrellado, más no todo conjunto estrellado es convexo. El, te- el teorema de Cauchy. Bueno, vamos a hablar del teorema de Cauchy-Courant. El teorema de Cauchy dice que si yo tengo cualquier función holomorfa, en general, no olvídate del triángulo ahorita, de cualquier función holomorfa en un abierto, entonces la integral a lo largo de la frontera de ese dominio abierto se ha acotado, ¿ok? De omega. Vamos aquí, vamos a hablar del tema que en general. Yo tengo un dominio acotado en los complejos, ¿bien? Y convexo, convexo y acotado, y tengo cualquier función holomorfa, entonces el integral a lo largo de la frontera de ese dominio es cero. Bueno, lo primero que he mostrado, la forma más clásica para ese teorema fundamental pesado de Cauchy, era demostrarlo para triángulos. Bien, es decir, que si yo tengo cualquier triángulo en el plano, bueno, un triángulo en el plano es un conjunto convexo, ¿verdad? Entonces, cualquier triángulo dentro de un dominio convexo, la integral a lo largo, alrededor de ese triángulo, aquí hay un error, es ABC, el triángulo está de más, ¿ok? La integral a lo largo del triángulo vale C, ¿ok? La integral que aparece aquí, bien, la ven aquí en este triangulito, bien, vale cero. Aquí va ABC, ¿ok? Entonces, es la forma clásica de mostrarlo. Para la prueba del teorema de cuestión general que dice que cualquier subconjunto acotado, dentro de cualquier subconjunto acotado o dentro de un abierto convexo, esta integral existe. Si yo aquí en vez de colocar un triángulo, utilizo cualquier otra región que sea convexa y acotado dentro de la región omega, esto también se cumple el teorema de Cauchy para las funciones. ¿Ok? Pero, como ya hemos comentado la otra vez, hay de forma de demostrarlo, en vez de utilizar que el triángulo ABC, utilizando que cualquier su conjunto cerrado, su conjunto acotado en omega. ¿Ves? Y aquí la integral, en vez de hacerse en el conjunto, se hace sobre la frontera del triángulo. El teorema ese de Cauchy de que las funciones a lo largo de un cerrado, la función holomorfa vale cero, se basa en dos formas. Utilizando el teorema de Cauchy-Courant, bien, o utilizando una prueba más corta, pero la prueba más corta supone la continuidad de la derivada. Bien, ya lo hemos comentado y que después está la prueba de Dixon, que es la que aparece en el Conway, eh, que después Mr. Cámara demostró que la prueba de Dixon de todos modos supone la continuidad de la derivada, lo que utiliza es álgebra homológica para hacer la prueba de Cauchy de una manera muy elegante. Bien. De nuevo, las funciones armónicas. De nuevo, volviendo a las funciones armónicas, cabe preguntarse hasta qué punto es cierto el recíproco del teorema 1.1. Me perdió cuadro, podemos bueno, buscarlo arriba del teorema 1.1. Esta pregunta tiene interés
en sí misma, pues conviene saber hasta qué punto el teorema incluye que toda información que podemos obtener sobre la parte de área, la parte imaginaria de una función holomorfa. Desde el punto de vista de las aplicaciones, también es interesante saber si todas las funciones de la ecuación de la paz se obtienen como parte imaginaria o real de funciones holomorfas. O, en otras palabras, el teorema decía, 1.1, que la parte imaginaria de toda función armónica es de toda función holomorfa o compleja analítica, es una función armónica. Bueno, lo recíproco sería la función armónica son partes reales de funciones analíticas. Bueno, eso depende fundamentalmente del abierto. En ciertos casos se cumple, pero no siempre. Si se cumple, bueno, una prueba fácil es que si el dominio es acotado y tengo una función armónica en el dominio, entonces ella es la parte real de una función holomorfa. Bien. Recuerda que para el original, tenemos punto punto uno, decía, si tengo una función holomorfa, su parte real es una función armónica, sin preocuparme mucho de la forma del dominio. Bueno, para aplicar el recíproco, el teorema 3.2, lo que hacen es que para que el recíproco sea cierto, la función tiene que ser, el dominio tiene que ser estrellado. ¿Ves? La principal de este resultado es que localmente es válido para todo disco abierto. ¿Ves? Todo disco abierto es un dominio estrellado. Si yo tengo o una función que es armónica en un conjunto que es estrellado, o bueno, un disco abierto, entonces podemos decir que sí, que en ese caso ella es la parte de una función armónica de una función holomorfa en ese disco abierto. ¿Ven? Y si omega es abierto y tengo una función analítica, entonces una función armónica, entonces ya es infinito, que es otro resultado también local. Un resultado lo llamamos global cuando se cumple en todo el conjunto. Un resultado se llama local cuando existe un delta, un epsilon, un positivo dentro de la cual se cumpla. Entonces, esto además de decirte a ti cuando un teorema general se puede demostrar en forma local, te dice también lo que significa una propiedad local. Una propiedad local cuando existe sobre entornos de un punto. Bien, dominios abiertos o bolas que incluyan puntos. Aquí tenemos un buen ejemplo que ilustra que se le atribuye a Germán. El camino más corto entre dos verdades, el mundo real, es a menudo el mundo complejo, una afirmación de Germán. Bien, es decir, que para probar muchas cosas del mundo real se utilizan en el mundo complejo. Tengan cuidado cuando estudian eso, sobre todo cuando toman cursos como el curso de Kranz, de varias variables complejas. Si empiezas a profundizarte en este, llega un momento en el cual empiezas a pensar, yo no me muevo en R3, sino en C3. Y empiezas a imaginarte las seis dimensiones. Sí, sí existen, pero no las estás viendo en el espacio, las tienes que ver de repente en el laboratorio de electrónica, en el laboratorio de micropartículas, en el laboratorio que no es un laboratorio, cuando estudias las grandes distancias en el universo. Un ejemplo de una función armónica que no es parte de ninguna función holomorfa es el siguiente. La función logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Es decir, el logaritmo de un medio de x cuadrado más y cuadrado. Bien, esa función definida para todos los números reales menos para el origen. Bien, porque si estoy en el origen, el logaritmo, pensando en R, x cuadrado más y cuadrado, si tengo el origen 0 cuadrado más 0 al cuadrado, no existe. O sea, el logaritmo de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado no existe, entonces es una función que es armónica en todos los números reales menos en el origen. Pero esa función no es, uh,
no es analítica. Bueno, podría analizarse como que estudiar como la función u de z, como el logaritmo del módulo de z para todo z en los complejos menos en el cero. Es obvio que ella es C2 en cualquier dominio que no pase por el cero y que satisface la ecuación de Laplace, pero no hace falta hacer un cálculo, no, si que no podemos simplemente lo deriva una segunda con respecto a x, la segunda con respecto a y, que sí es cero. Podemos pensar que en el disco unitario, para cualquier punto del logaritmo holomorfo, pensarías que puede ser una función holomorfa en el disco para que satisface la ecuación, pero la decisión en un disco de una función armónica en la parte real de la función holomorfa, como consecuencia, mm, A es, si tomo un punto A, decimos, vemos claramente que U es armónica se estrella. Se estrella es menos el asterisco, menos el punto del origen. La idea se puede ver, por ejemplo, cuando pienso en la parte real de una función exponencial. Por lo tanto, la función, para que todo esto satisface, tiene módulo constante y de ahí se deduce que existe un logaritmo holomorfo en esa estrella, lo cual es falso. ¿Ves? La función logaritmo no holomorfa en esa estrella, es holomorfa en barras, desde quitando el eje horizontal, cada dos pi y hacia arriba, ¿verdad? Queda claramente planteado que el problema de resolver más adelante las características de los puntos abiertos, omega, tales que toda función armónica en omega sea la parte real de una función holomorfa en omega. Propiedades de la media. En gran medida, todos los resultados que siguen ahora son, se basan en observaciones sencillas. ¿Bien? Una propiedad de las funciones holomorfas es la siguiente. Si yo tengo una función holomorfa sobre un dominio y tengo que la clausura de un disco de radio A, de centro A y radio R está dentro del dominio, yo puedo estimar o calcular el valor de la función f de A mediante esta integral, la integral de menos pi y pi. La demostración está basada en la fórmula de integral de Cauchy y ahí está la demostración hecha, que es una propiedad básica de las funciones holomorfas. ¿Bien? Si tenemos en cuenta la definición de la integral de Cauchy como límite de sumas uh, integrales, en el segundo miembro de la integral que aparece arriba, puede ser bien empleado como la media de los valores de f a lo largo de la circunferencia. A lo largo de la circunferencia. Por ejemplo, me manifiesta una idea que se comentó para obtener la fórmula de Cauchy. Si conozco la función dentro del disco, para conocer la función dentro del disco, basta conocerla dentro de del círculo o interno. Algo así, si yo conozco, bueno, para conocer la función en el disco, basta conocer lo que pasa en la frontera específicamente. Y eso es prácticamente los problemas, por ejemplo, el clásico, la ecuación de onda. Bien, si yo quiero saber cómo es el comportamiento en C2 de una onda, bastaría con ver cómo es el comportamiento en los bordes de la onda. Entonces ahí tenemos un ejemplo clásico, son problemas de física que para resolverlos se utilizan variables complejas. Con la misma hipótesis se tiene el siguiente teorema, que el módulo de toda función siempre será menor a la fórmula que aparece arriba. ¿Ves? De nuevo, el segundo miembro es la media de los valores, lo cual es más que intuitivo. Pues ahora estamos promediando en números reales. ¿Ves? Tenemos solamente una desigualdad, pero es suficiente deducir que el módulo no puede ser estrictamente mayor que los valores de la función en la frontera. Una idea de pronto aproximadamente de la igualdad anterior es que si en vez de módulo tomamos un número real en ambos miembros, nos lleva al siguiente resultado, propiedad de las funciones armónicas media.
Adivina la ecuación de cómo se calcula la media de una función armónica coincide con el valor de la función en sí. Y aparece la demostración en este libro del cual fue tomada las notas. Escribimos o se escribe la función armónica como una variable compleja. Pues es más cómodo, pero usualmente la función armónica la puede haber escrito como una variable real en el sentido amplio, como aparece aquí. Con este resultado de análisis real, este es un resultado del análisis real cuya demostración se basó en las funciones armónicas, número complejo. Bueno, coordinador, que estoy llevando el cargo del caso, y ya me comuniqué con ellos por otro sistema. Hicimos una videoconferencia, le expliqué el resto y le exigí las tareas para que la terminaran de hacer. O cualquier cosa, ellos se van a comunicar conmigo, van a subir las tareas que ya les indiqué en el cierre de la clase. Muchas gracias por todo, hasta luego, nos vemos.